Hablar de la arqueología de Puno es hablar de una arqueología bastante escueta, ¿no? Y la experiencia personal también me lo enseñó. Yo llegué al altiplano peruano, a Puno, a trabajar en el Instituto Nacional de Cultura con el Gato Paredes, con Rolando Paredes Izaguirre en el año 97. Y en realidad, en esa época, los únicos proyectos que existían eran los proyectos de arqueólogos norteamericanos, concretamente. Era muy raro encontrar arqueólogos peruanos, incluso locales, que dirigiesen un proyecto. Habían arqueólogos que trabajaban en proyectos internacionales, pero básicamente eran, digamos, como en segundo plano. Entonces eso creo que era importante y también creo que era necesario tratar de cambiar esa imagen. Y yo creo que hoy en día esa imagen está cambiando un poco. Creo que hay cada vez más arqueólogos y arqueólogas interesadas en trabajar en el altiplano peruano. No solamente en proyectos de investigación arqueológica, sino también se ha desarrollado mucho la arqueología de contrato, que de una forma u otra también ha generado una serie de datos que pueden ser utilizados sin ningún problema dentro de la arqueología. Entonces la arqueología de Puno creo que es una arqueología complicada, es una arqueología difícil, pero es una arqueología que también da muchas recompensas. Porque en realidad para la gente que conoce y que me ha acompañado en algunas investigaciones, podrán darse cuenta que cada valle está lleno de sitios arqueológicos. Desde la época precerámica, desde los primeros pobladores de hace 8.000, 9.000 antes de Cristo, hasta nuestros días. Y en realidad, además, creo que todavía se ha dejado mucho de lado la parte histórica. Hay una cantidad de yacimientos de la época colonial, republicana histórica, que también están siendo dejados de lado por la arqueología. Entonces, creo que celebrar el centenario del descubrimiento científico de Pucará por el doctor Luis E. Valcárcel, creo que es un motivo para también repensar y reflexionar sobre cómo se hace la arqueología peruana. ¿Por qué la arqueología peruana tiene enfoques en áreas y en otras no? ¿Por qué la arqueología y también la universidad peruana no se ha enfocado en tratar de cubrir estos espacios que son tan importantes y necesarios? Y yo creo que en la actualidad, de una forma u otra, eso se ha superado de alguna manera. Otra cosa muy importante que yo creo que vale la pena relevar es la calidad intelectual y académica de Luis E. Valcárcel. Es decir, como diría Michel Foucault, se trata de un intelectual universal, ¿no? Muy diferente a los intelectuales de nuestra era, ¿no? Que son mucho más especializados, mucho más específicos, diría él. En realidad, personas de la primera mitad del siglo XX trascendían las fronteras que ahora son disciplinarias para nosotros. Tenemos a Tello, tenemos a Rafael Arcojoyle y el mismo Valcárcel. Personas que habían sido formadas en otros campos como la medicina, en las letras, en las ciencias políticas, pero que también estaban haciendo arqueología. De una manera de la época, evidentemente, pero que también tenía mucha calidad científica. Y otra cosa que creo que vale la pena relevar también de la figura de Valcárcel es también su condición de actor político. Es decir, mucho se habla de su condición como parte del movimiento indigenista, pero también hay que recordar que él también tenía sus intereses y sus propias agendas políticas. Y estas agendas políticas que se inician, digamos, desde la misma universidad en Cusco, siguen a lo largo de toda su vida. Es decir, leer Memorias de Luis Valcárcel es una invitación a la historia convulsa del siglo XX. Yo creo que eso es importante también de relevar de Luis Valcárcel, más allá, digamos, del descubrimiento científico de Pucará, que fue una de sus tantas, digamos, logros a lo largo de su carrera. Y además, interesantemente también, en una dialéctica muy curiosa entre Julio César Tello y él mismo, ¿no? Es decir, la dirección del Museo de Arqueología, ¿no? A partir de la década de los 30, es una parte fundamental en la historia de la arqueología peruana. Es un momento crucial en el cual, de una forma u otra, Tello termina siendo desplazado por Valcárcel y Valcárcel toma, digamos, se erige en un intelectual orgánico. El intelectual que de una forma u otra promueve la agenda cultural del país. Y esto es algo también que vale la pena relevar. Entonces, como ya Elías nos ha dado toda una gran cátedra acerca de la cultura pucará, creo que no voy a detener mucho en los detalles, pero sí me gustaría hablar de este paradigma histórico-cultural.
estamos hablando de la segunda década del siglo XX, principalmente en Europa y en Estados Unidos, las sociedades se definen como cultura. Y es la forma en la cual, naturalmente, influenciado obviamente por las lecturas de su momento, Luis Valcárcel define a Pucará, una cultura, en el sentido de que estamos hablando de una comunidad que comparte una forma de ver el mundo, una forma de hacer las cosas. Y esta forma de hacer las cosas se traslada a la cultura material. Y la cerámica y la escultura, en el caso de Pucará, son esos sellos, esos fósiles directores que de una forma u otra evidencian la extensión y la existencia de la cultura pucara. Por eso que los arqueólogos siempre estamos hablando de la cerámica, porque la cerámica, aunque no nos guste, es la mejor forma de identificar sociedades. Evidentemente, en los últimos 40, 50 años, hemos pasado a otros paradigmas y creo que esto se puede superar de una manera, pero al final, como ya lo dijo Elías, aquí lo importante está también en los nuevos proyectos arqueológicos. Es decir, si nueva data, cualquier teoría va a terminar chocándose contra sí misma. Entonces, yo creo que la arqueología de Puno todavía merece una serie de elementos de investigación y programas de investigación a largo plazo. Es decir, ¿cuántos de ustedes conocen arqueólogos trabajando en Puno? Muy pocos. ¿Cuántos de ustedes han leído artículos publicados por un arqueólogo o arqueóloga peruana sobre Puno? Creo que Luis Flores es uno de los pocos que publica en la actualidad sobre estos temas y es algo loable. Es decir, ya Elías ha hablado un poco de lo difícil que es trabajar a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en unas condiciones muy difíciles, que en los últimos 20 años han mejorado, hay que decirlo también. Es decir, en los años 90, cuando uno hacía arqueología ahí, y ya no hablemos de los 70, cuando estaba Elías allá, pues la gente se mandaba a mudar a esos lugares. Perdía a su familia y a sus contactos durante muchos meses, semanas, y era la forma en la que hacía la arqueología. Hoy en día es un poco más fácil, pero sigue siendo un reto aún así. Entonces, un poco para retomar lo que es el hilo conductor de Elías, hay que ver esta cuestión de Pucara, ¿no? Y para ello he elegido estos dos grandes ejes que son para los arqueólogos muy preciados y muy queridos, ¿no? El espacio y el tiempo, que en realidad son una cosa que es disociada por temas metodológicos. En realidad, el espacio es temporal y el tiempo habita un espacio. Es decir, no se pueden dividir. Pero para efectos metodológicos y de esta charla, lo podremos hacer de esta manera. Y yo creo que Pucará tiene esta condición importante en la arqueología peruana. Es decir, es uno de los grandes sitios arqueológicos de nuestra historia. Creo que es un sitio que no ha merecido el interés político y también, digamos, de la academia como se merece, la academia peruana, quiero decir, pero que creo que tiene una serie de elementos que ya muy bien ha reseñado Elías y que no abundaré ahí. Pero sí me gustaría un poco hablar acerca de la literatura que se ha producido en los últimos 100 años. Ya Elmo León nos habló de este artículo seminal en el cual el doctor Valcárcel informa de su descubrimiento a la comunidad académica de ese momento. Es decir, como esos grandes exploradores de comienzo del siglo XX, monta una expedición con sus colegas, compañeros de universidad, y va a un sitio que era conocido, como ya sabíamos, de la época colonial, ¿no? Es un sitio muy importante, pero que no había sido, digamos, descubierto científicamente. Y además, en el sentido de que él le da la definición de una cultura. Y además, él plantea una explicación de qué se trata esta sociedad, ¿no? Y la analogía formal es el método que utiliza Valcárcel, pero además, déjenme decir, también la analogía etnográfica. Es decir, Valcárcel manejaba todos estos conceptos, todos estos métodos de la antropología y la etnología, mejor dicho, de comienzos del siglo XX. Es decir, en su forma de explicar a esta sociedad, él encontraba muchos elementos de la antropología contemporánea. Es decir, Valcárcel conocía cómo funcionaban las ferias en el altiplano, sabía cómo funcionaban los mercados en el altiplano, sabía que existían rituales que incluían los centros de peregrinación.
Es decir, la religión era el leitmotiv, era el elemento que aglutinaba, cohesionaba a las comunidades, y esto lo vio claramente Balcarce en su momento. 100 años después, Elizabeth Claridge, una colega norteamericana, va a publicar este libro, que creo que es un homenaje justamente a este trabajo centenario y que además reúne y recopila esta información que de una forma ha estado bastante dispersa. Es decir, en los años 90, cuando yo alguna vez me reuní con Elías, veíamos que estos trabajos prácticamente habían quedado, algunos de ellos, muchos inéditos. Es decir, los trabajos de Kidder eran básicamente reportes sintéticos de sus trabajos, tanto a nivel de prospección como de excavación. Es decir, los trabajos del Plan Copesco se habían sintetizado solamente en algunos artículos y algunas tesis que también en ese momento no eran tan accesibles. Es decir, que para la década de los 90, cuando yo comencé a hacer mi tesis doctoral, teníamos una serie de materiales muy dispersos, pocos proyectos, y además, como veremos, había muchos problemas, y creo que siguen habiendo muchos problemas con respecto a la cronología. Entonces, empecemos por el tiempo. Como ya señaló Elías, se han dado una serie de excavaciones. En esta foto aérea se puede ver principalmente lo que es el asentamiento actual, el pueblo de Pucara actual, y en la parte, digamos, alrededor prácticamente, todo lo que es el asentamiento y las excavaciones que se han realizado en estos últimos 100 años, empezando con las excavaciones de Kidder en los años 30 y las del Plan Copesco en los años 70, ¿no? Y eso nos ha dado una serie de materiales arqueológicos que vale la pena tomar en cuenta. Un dato importante es que la extensión de Pucara también ha sido algo que ha fluctuado a lo largo de los años, ¿no? Habían cálculos que para los arqueólogos siempre es complicado. Es decir, ¿cómo calcular la extensión de un asentamiento prehispánico? Sobre todo de un asentamiento prehispánico cosmopolita, un asentamiento prehispánico que ha sido utilizado durante cientos, por lo menos 500, 600 años. Imagínense eso. Pero bueno, las aproximaciones más conservadoras nos hablan de una extensión de 1 a 1.5 kilómetros cuadrados, lo cual todavía sigue siendo bastante aproximado, pero digamos que es para el formativo medio superior, hace unos 2.500 años, es uno de los sitios más grandes del altiplano y uno de los sitios más monumentales del altiplano también en ese momento. Ninguna otra comunidad en ese momento tenía las pirámides, las plataformas que tenía Pucará en el año 200 a.C. por ahí. Estas son las excavaciones más recientes hechas por Elizabeth Claridge, que me ha cedido estas imágenes, y se puede ver nuevamente, ¿no?, este enfoque en ciertos espacios, ¿no? Ya dijo Elías, esta parte cercana al río es muy rica en depósitos y basurales, que es lo que nos interesa a los arqueólogos. Pero también hay que recordar que tenemos toda una área monumental. Estas son las excavaciones que hizo Elizabeth Claridge, y creo que también acompañó a Ilus Flores en algún momento, pero que nuevamente no hacen justicia a la extensión del sitio de Pucará. Ahora, una cosa importante, y que quizás muchos no saben, sobre todo si no han trabajado en el altiplano, es que excavar en el altiplano, además de ser complicado por la altura, es difícil por la conservación de los materiales y además por la dureza de los estratos. Es decir, que es un reto además físico excavar en el altiplano. Aún así, este es uno de los pocos proyectos que ha hecho algunas excavaciones. Pero estamos hablando de excavaciones que comenzaron en el año 2000, 2001, con suerte llegaron hasta el año 2010, no entiendo. Hace más de 15 años, por lo menos, que no se trabaja sistemáticamente en Pucará. ¿Okay? No es para deprimirlos, pero es un poco la situación contemporánea. Y Elías ha hablado un poco de los fechados que tenemos para que quizás esto le interese mucho a los arqueólogos, y son todos estos. No son más. Si tenemos 12 fechados para un sitio de 1.5 hectáreas, cualquier arqueólogo me dirá que es suficiente. Y es insuficiente porque además proceden de diferentes contextos arqueológicos, diferentes partes del complejo. Es decir, imagínense, es como fechar Lima, ¿no?, el centro del casco histórico de Lima, ¿no?, con 10 fechados tomando diferentes casas actuales.
Bueno, habrá casas del 1920 y habrá casas del año pasado. Eso es lo que se está fechando en un sitio tan grande como Pucará. Estos son fechados ya calibrados, que me he tomado el trabajo de volcarlos en un gráfico. Han sido pasados por Oscal y están calibrados, como les dije. Y esto es más o menos lo que uno puede ver, esta franja. Esta es, digamos, la tendencia, porque ustedes saben, los que no son arqueólogos o arqueólogas, que los fechados no son tan absolutos, tan precisos como uno esperaría, ¿no? En mejor de los casos hay rangos de 20, 30, 40 años. Y esto estamos hablando de los fechados que se hicieron hace 15, 20 años. Porque los fechados de los años 50, 60, 70 no son fechados tan precisos, ¿no? De hecho, tienen una probabilidad mucho cronológicos de que el sitio de Pucará fue sobre todo ocupado entre el año 400 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. Estamos hablando de 900 años de ocupación de un sitio. Es increíble. Estamos hablando de 9 siglos. Y aún así tenemos esta cantidad de fechados, ¿no? Que como pueden ver, algunos, los superiores son los primeros fechados que tenemos, y los finales son los que ya tienen, digamos, un grado de precisión mayor. Entonces, eso es lo que tenemos en términos cronológicos. O sea, lo que primero salta a la vista es que tenemos muy pocos fechados radiocarbónicos. Y además que tenemos un gran rango temporal, ¿no? Imagínense. O sea, el Perú tiene 200 años nada más. Pucará tiene cuatro veces de tiempo de historia. Entonces, es un sitio muy importante. Y para los arqueólogos, un sitio que tiene tanto tiempo es un ejemplo de una sociedad exitosa. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué Pucará fue tan exitoso? ¿Por qué Pucará fue visitado durante tantos siglos? Esa es una pregunta importante y tiene que ver también con cuáles son las estrategias políticas y económicas que se dan en un lugar como Pucará. Y sobre esto podemos hacer una charla durante horas acerca de los modelos políticos de este tipo de sociedades, pero eso lo podremos dejar para otro momento. Yo tengo algunas hipótesis que he publicado, pero digamos que como mínimo se puede decir que en Pucará había una élite. Era una élite que basaba su poder ¿en qué? En la religión principalmente y el ritual. Según sabemos, no hay ninguna evidencia de coerción física. En algún momento se encontraron contextos relacionados con cabezas trofeo o posibles sacrificios humanos, pero en este punto son ejemplos bastante aislados, que no nos hablan de una práctica institucional, como la que podríamos encontrar en sociedades estatales clásicas, ¿no? Desde, por ejemplo, Mochen hacia adelante, o más claro en Huari, por ejemplo. Entonces, ahora vamos con el espacio, la segunda categoría, la segunda dimensión que me gustaría explorar aquí. Este es un esquema, nuevamente, ¿no? Que nos encantan los arqueólogos porque es la única forma que tenemos de poder socializar nuestras hipótesis e interpretaciones. A mi forma de ver sigue siendo estático, pero en el papel es la única forma que nos queda. Entonces, este modelo hipotético de territorialidad de la sociedad Pucará fue publicado hace ya casi 21 años por mi colega y amigo Charles Stanish, y se puede ver un poco lo que también planteaba Elías, ¿no? Esta área territorial de lo Pucará y contemporáneo ya con otras cosas un poco más complejas. Es decir, en el esquema de Elías teníamos dos polos, ¿no? Pucará en la cuenca norte y Quella, ¿no? Relacionado con Tiwanaku en la cuenca sur. Pero las prospecciones arqueológicas que se han hecho en los últimos 20 años revelan que el panorama político era mucho más complejo de lo que esperábamos. Y eso básicamente lo conocemos porque ya no encontramos cosas tan similares. Es decir, esa cerámica que uno define como Pucará, a veces ya no se parece tanto si uno se va un poco hacia el sur o si uno se va un poquito hacia la parte boliviana, pero siguen siendo contemporáneos. Y en un espacio que está nucleado alrededor del lago Titicaca, es de esperar que estas sociedades tengan comunicación. Entonces, por eso también el tema de la cerámica a veces es un poco engañoso, ¿no?
Es un poco engañoso porque si tú encuentras un fragmento pucará en un sitio en la cuenca norte del lago, cuenca sur del lago Titicaca, en la parte boliviana, digamos, no tiene por qué necesariamente ser pucará, ¿no? Es más, tú podrías encontrar una tumba con una vasija completa pucará en la zona boliviana y no tiene por qué ser ninguna afiliación cultural pucará. Básicamente son cuestiones de interacción social. Y esto creo que es un poco el tema de tratar de romper el paradigma histórico-cultural. Es decir, los arqueólogos hemos vivido presos de la cerámica como una forma de explicar el contenido y las relaciones sociales, que a la luz de las teorías contemporáneas son mucho más complejas. Porque también hay un tema muy clásico en la arqueología peruana y mundial. Es que entendemos que las sociedades y sobre todo las entidades complejas, desde jefaturas hacia adelante, están hechas de arriba hacia abajo. Y eso tiene un gran problema, porque te olvidas de todo el tema de la base social. Es decir, las comunidades sujetas a las élites son pasivas o activas. ¿Tienen capacidad de enfrentarse? ¿Tienen capacidad de rebelarse a las élites? Parece que sí. Y justamente esa capacidad de entrar en conflicto con esas élites es lo que finalmente genera ese juego del poder político y genera los cambios sociales que vienen luego. Pero también a veces genera el control o el desarrollo de estrategias económicas y políticas mucho más coercitivas. Es el lado oscuro un poco de la sociedad que a veces no queremos ver. Pero regresando a Pucará tenemos esta idea, que es una mancha gris en el paisaje altiplánico. Pero habría que verlo un poquito más detenidamente. En realidad, para ser francos, lo que tenemos en el paisaje son puntos, sitios arqueológicos que tienen una historia local, una historia común. Que comparten algunos elementos con Pucará, es muy posible. Ahora, ¿había una articulación, había un control de Pucará sobre todos estos sitios? Es algo que podemos debatir. Es muy probable que no. Es muy probable que solamente tenían algún tipo de vínculo entre élites, posiblemente, ¿no? Y como muchos lugares de peregrinaje, comparten elementos de la religión de ese momento. ¿Okay? Eso creo que deberíamos tenerlo un poco claro. Esto es un poco más de estos sitios, son los principales sitios pucara que tenemos, ¿no? Como Elías enseñó, hay muchos más, estos son los más importantes. Y lo que además salta a la vista es que muchos de estos sitios, seguro que ninguno de ustedes los ha escuchado en su vida. Muchos de estos sitios fueron solamente identificados como sitios pertenecientes a la cultura pucara porque se encontró una estela. Se encontró un asentamiento con algunos elementos parecidos a lo pucará. El clásico montículo con su patio hundido. Ese es un clásico elemento diagnóstico de la cultura pucará. Pero sabemos que estos elementos diagnósticos también son mucho más antiguos que eso. Se hunden en la época previa que es Caluyo, por ejemplo. Y además, en la época Tiwanaku también hay una forma de patio hundido. Entonces, digamos que esta vista de Pucará como un territorio continuo es una visión bastante engañosa y básicamente es una cuestión solamente didáctica para poder explicar a la gente cómo se plasmó una sociedad en el paisaje. Un poco más de cerca. Y solamente para ir acabando unos comentarios finales, ¿no? Primero con estas dos dimensiones. Primero con respecto al tiempo, ¿no? Lo que hemos visto es que tenemos una serie de fechados radiocarbónicos en varios sectores de Pucará. Hemos dicho que solamente son una docena de fechados radiocarbónicos, lo cual nos impide todavía ir más allá de la cerámica, ¿no? Si bien Elías nos ha mencionado y sintetizado un poco su secuencia cerámica, todavía hay un gran problema, es decir, ¿cuál es la muestra? ¿Cuál es el universo de cerámica que se está utilizando para definir cada fase cerámica? Es lo mismo definir una fase cerámica de un solo sector, de un sitio, con digamos un centenar o 200 fragmentos, que definirla con una excavación en área y con una gran cantidad de fragmentos cerámicos. Una pregunta metodológica. Es decir, ¿cómo estamos definiendo a los sitios arqueológicos, pero sobre todo cómo estamos definiendo la producción artesanal, que obviamente excede a la cerámica?
y que además excede a la cerámica decorada. Es otro gran problema. Es decir, nosotros como arqueólogos y arqueólogas tenemos una visión bastante, digamos, como de impacto visual. Es decir, las cosas estéticamente más logradas nos llaman la atención, pero quizás no sea que esas cerámicas tan bonitas nos estén dejando de lado de ver otras cosas más importantes, como por ejemplo la producción artesanal doméstica, por ejemplo. Entonces, yo creo que metodológicamente, además de los fecheos radiocarbónicos, es muy importante también el contexto y las excavaciones en área, pero sobre todo un análisis muy importante de los lotes, de los contextos, de los conjuntos cerámicos. Establecer cuáles son estas vajillas y cómo estas cambian en el tiempo a nivel, digamos, estadístico. Esto es muy importante. Entonces, una cuestión que además se puede notar en sitios de esta envergadura es que muchos de estos sitios son palimpsestos, es decir, sitios que han sido ocupados durante, en este caso, 900 años. Es decir, Pucará, esta extensión de 1.5 kilómetros cuadrados, fue ocupado durante todo el tiempo en todos sus sectores, o hubieron espacios que fueron ocupados durante ciertos tiempos y luego fueron abandonados. Es algo que se comienza a ver en muchos sitios y etnográfica y antropológicamente se puede reconocer que los sitios no están habitados y funcionando al 100% nunca. ¿Okay? Y entonces es un problema también que hay que tomar en cuenta. Evidentemente hay que afinar la secuencia de construcción. Ya Elías ha hecho un esfuerzo muy importante con ciertos sectores de Pucará, pero es importante ver otros espacios. Y lamentablemente eso necesita de una inversión e investigación y en excavaciones sistemáticas durante varios años. Eso es lo que necesitamos para Pucará. Y obviamente se necesitan más investigaciones en otros sitios arqueológicos. Es decir, no podemos explicar a una sociedad o un conjunto de comunidades solamente de un sitio capital. Finalmente, con respecto al espacio, yo creo que es necesario, como les mencionaba, hacer más prospecciones sistemáticas. Por ejemplo, nosotros entre el año 2001 y 2008 prospectamos un pequeño valle que es el Valle Quilcamayo-Tintiri. Un pequeño valle muy cercano a la ciudad de Azángaro, y solamente prospectando en ese lugar encontramos 40 sitios formativos. Y entre ellos sitios además relacionados a Pucará. Y además fechándolos reconocimos que eran contemporáneos con Pucará, con cerámica Pucará, con litoescultura Pucará. Es decir, que a medida que se vayan haciendo más prospecciones, estoy casi seguro que van a encontrarse más sitios y colegas como Stanish, Amanda Cohen, los mismos trabajos de Luis Flores, van a encontrar este tipo de sitios. Ahora, con esta masa de datos, lo que va a abrir y el futuro es poder explicar esto de una manera mucho más compleja. Entonces, creo que es importante también no solamente ver a Pucará como el centro de todo, como el centro del universo, que quizás ideológicamente era como se presentaba, pero también hay que reconocer las historias locales de cada asentamiento para comprender cómo ellos se relacionaban, qué era lo que ellos esperaban de Pucará o qué era lo que ellos ganaban de una relación con Pucará. Creo que eso es importante. Y finalmente yo creo que, como ya dijo Elías muy bien, creo que era una de las hipótesis más fuertes en su momento, es comprender este modelo de territorialidad discontinua en el sur andino. Es decir, cómo el archipiélago vertical o la territorialidad discontinua que hablaba John Murra, de una manera u otra también tiene una profundidad histórica. Es decir, que estamos hablando de tradiciones muy antiguas, en las cuales lugares como la cuenca del Titicaca necesitaba de los valles occidentales y los valles orientales, necesitaba de los valles como el Cusco y de otras zonas donde podía obtener ciertos recursos. Creo que viendo a Pucará como un caso y un desafío metodológico y teórico, creo que vamos a poder avanzar en la explicación no solamente de este sitio y este fenómeno social, sino también avanzar en la arqueología peruana. Muchas gracias.